Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Cuadriláteros, características de los paralelogramos, trapecios y trapezoides. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a leer nuestro respectivo enunciado como todos los días. Dice lo siguiente: en casas y edificios podemos identificar muchas formas y figuras geométricas en las paredes, ventanas y techos. Observen las imágenes donde están planteadas la la comparación de las figuras geométricas con nuestros respectivos hogares. Entonces, hacen alguna acotación. Observen la interrogante. A partir de esta situación, reflexiona y realiza las siguientes actividades. A. Observa los techos cubiertos de tejas de la imagen. Ok, acá las tenemos. B. Identifica y señala las figuras geométricas en forma de cuadriláteros que reconoces. Muy bien. Y la C dice, comparte con otros compañeros para completar las figuras. Vamos a ver a qué se refiere. Ok, tenemos acá la primera interrogante. Dice, los cuadriláteros son figuras geométricas que tienen cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. La suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados y se clasifican en los paralelogramos. Es la primera clasificación, son las figuras geométricas que tienen dos pares de lados paralelos. Allí no tenemos que entrar a hacer mucho hincapié porque la misma palabra, el mismo término paralelogramo, dice el nombre completo, paralelos. Tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, cuando estemos en presencia de los paralelogramos, sabemos que tienen dos lados completamente paralelos. Vamos a observar acá el cuadro donde se nos presentan y observen el cuadrado. Lados opuestos iguales y paralelos y diagonales perpendiculares con un ángulo recto. Observen acá. Estas son las diagonales. Estas son las diagonales. Acá tienen que formar un ángulo recto. Ya vamos a hacerlo bien para que se pueda visualizar mejor. Entonces, observemos acá. Acá tengo una diagonal. Aquí tengo la otra diagonal. Borramos acá. Hacemos compás. Acá está una. Acá está la otra. Observen. Al intersectarla, igual que el rectángulo, también tiene una diagonal. Al intersectarla, formamos otro tipo de ángulo. Estas son las diagonales que podemos ver. Los estoy estableciendo para que ahorita en el enunciado podamos visualizarlo mejor. El romboide también tiene diagonales. Hasta ahí. Ok, vamos entonces a ver qué es lo que plantea el enunciado. Dice lo siguiente. El cuadrilátero, el cuadrado tiene lados opuestos iguales y paralelos. Diagonales perpendiculares al ángulo recto. Perpendiculares, quiere decir esto. Este es el ángulo recto acá. Ángulo recto y tiene sus perpendiculares acá. El rectángulo, lados opuestos paralelos de la misma longitud y tiene ángulos rectos. Acá los tenemos a un lado. Pero sus diagonales no son perpendiculares al ángulo recto. El rombo tiene lados opuestos iguales y paralelos y ángulos opuestos iguales. Diagonales perpendiculares. Observen, acá forman un ángulo de 90 grados sus diagonales. Acá tiene otro ángulo que forman 90 grados en el centro, cuando se intersectan sus respectivas diagonales, forman un ángulo recto. Entonces es fácil de apreciarlo en esta forma. Y el romboide son lados opuestos paralelos, uno, 2, y acá está, uno, 2, ángulos opuestos iguales. Este ángulo es igual a este ángulo es igual a este. Los paralelogramos son muy parecidos casi en todo, por lo que al tener lados paralelos iguales, entonces mucha similitud en sus características. Recuerden que dicen que son figuras geométricas que tienen dos pares de lados paralelos. Entonces, uno, dos, uno, dos, uno, dos, sin tomar en cuenta el de lado. Uno, dos, acá, observen. Eso es con respecto a los paralelogramos. También tenemos los, los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Los trapecios son aquellos que tienen dos lados opuestos paralelos y se clasifican según
sus lados no paralelos. Entonces, quiere decir que los trapecios también son paralelogramos. ¿Por qué? Porque tienen dos lados paralelos. Observe, el rectángulo tiene este y este paralelo. Estos dos no son paralelos, pero tiene al menos dos. El isósceles también tiene este y este paralelo. Estos otros no son paralelos. Y el escaleno también tiene los dos de arriba paralelos. Los de los lados no son paralelos. Entonces, quiere decir que existen los paralelogramos, trapecios también. ¿Y cuáles son los trapecios? También se clasifican por lo siguiente. Observen. ¿Cuáles son los rectángulos? Un lado perpendicular a las bases, es este que tenemos acá. Este es el ángulo perpendicular acá. Ángulos internos, dos rectos, uno agudo y otro obtuso. Dos rectos, acá están dos rectos, uno agudo y otro obtuso. Muy bien. Y el isósceles tiene lados no paralelos iguales. Acá están los lados. Ángulos opuestos iguales. Lados no paralelos iguales. Este lado es igual a este lado. De largo, me refiero, o sea, son iguales, no son paralelos, pero son exactamente iguales. Y el escaleno tiene lados no paralelos de distinta longitud. Es todo lo contrario al isósceles, el escaleno. Bien, vamos a ver los otros, la otra clasificación. Y tenemos a los trapezoides. ¿Qué son los trapezoides? Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. Ok, ya cuando hablamos de trapezoides ya no hablamos de paralelogramos, porque no tiene lados paralelos, que quede claro eso. Cuando hablamos de paralelogramo, hablamos de lo que les mostré a inicial e incluso los trapecios. Pero los trapezoides son cuadrados que no tienen lados paralelos. Por lo tanto, se clasifican según su simetría. Simétrico tiene forma de cometa, lados iguales de 2 en 2 y son perpendiculares. El trapecio simétrico se llama también deltoide. Observen, este lado es igual a este lado es igual a este lado. Este es el tipo de simetría que él posee. Tenemos también el asimétrico. ¿Cuál es el asimétrico? No tiene lados paralelos y no es simétrico en ninguno de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que este lado es completamente desproporcional a este y este es desproporcional a este. Por lo tanto, son completamente distintos. Vamos a hacer un ejercicio. Dice, calcula cuánto suman los ángulos internos del cuadrilátero. Ok, vamos a ver cuáles son los planteamientos. Dice, primer paso. Utilizamos el transportador para medir cada uno de los ángulos. Ya sabemos que es un transportador, ¿verdad que sí? Entonces, ok, con ese transportador vamos a ver cuánto mide este ángulo. Cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo. Ya al tener calculado estos, aunque sea tres ángulos, por ejemplo, este ángulo es de 90, este ángulo es de 90, son 180, ¿cierto? Entonces me interesa calcular aunque sea uno solo más, este solo. Si yo sé que B mide 90 y C mide 90, serían 180 grados. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo A? Acá en el punto A, utilizamos el transportador y dependiendo de lo que nos diga, se lo sumamos a 180 y luego D debería dar todo 360 grados. Hacemos un despeje y conseguimos el valor de D. Entonces, acá lo dice, sumamos los ángulos interiores. Observen. Ya yo sé que estos son rectos. Acá por eso, medida del ángulo B, 90. Medida del ángulo C, 90. Entonces ya sabemos que el ángulo A mide 70 porque ya se midió con el transportador. Mide 70. Yo sabiendo esos tres datos, ya yo puedo conseguir el ángulo D, este que está acá. Comprobamos la suma. A más B más C más D me tiene que dar 360 grados. Era lo que yo les decía. Entonces yo conociendo ya tres lados, puedo conseguir el otro que me falta a través de un simple despeje. Entonces la sumatoria de todos estos lados me tiene que dar 360 grados. Bien.
Calcula cuánto suman los ángulos interiores del cuadrilátero. Ok, observe. Primer paso, utilizamos el transportador para medir cada uno de los ángulos. Nosotros acá tenemos que aprender a utilizar el transportador, ya tendríamos que saberlo usar. Observen, como le decía hace un momento, ya nosotros sabríamos cuánto mide este. Entonces, calculando uno, ya calculó el otro. Sabemos que era 70 más 110 y 90, 180 me da 360 grados. Entonces, eso era lo que tendríamos que nosotros tener presente. ¿Cuánto miden los ángulos utilizando el transportador? Una vez ya conocer el uso del transportador, ya no necesitamos hacer ningún cálculo, solamente medimos y la abertura que nos dé el transportador, sabríamos cuánto mide cada ángulo. Colocamos nuestras respectivas medidas y hacemos la respectiva sumatoria y sabemos que la sumatoria interna debe ser igual a 360. Si nos da más de 360, está malo. Si nos da menos de 360, está malo. Bueno, señores, esto es con respecto a lo que son los cuadriláteros, los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Nos vemos en la siguiente clase y que pasen un feliz día.